Hola, ¿qué tal, compañero? Aquí estamos en otro vídeo de apoyo a preparación a tropa permanente. En concreto, hoy os voy a hablar del tema 6, la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, objeto y ámbito de la ley, el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación, políticas públicas para la igualdad y el principio de igualdad en el empleo público. ¿Vale? Todo esto está regido en una ley orgánica importante, empezar sabiendo de qué se trata de una ley orgánica, que es la 3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. ¿Vale? El último texto o la última actualización de esta normativa corresponde a julio del 2013, ¿vale? Que evidentemente es de la que os voy a hablar, ¿vale? Bueno, no entra la ley entera, ¿de acuerdo? Solamente os voy a hablar de aquellos artículos que entran, ¿vale? Que pasaré a decirlos ahora, que son el artículo 1 y 2, del 3 al 13, del 14 al 35 incluidos, y del 51 al 68. ¿Vale? Estos son los artículos de la Ley Orgánica 3 de 2007 que son objeto de estudio. ¿Vale? Bueno, pues sin más preámbulo, entramos en materia. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, el título preliminar, objeto y ámbito de la ley, artículo 1, objeto de la ley. Y dice lo siguiente: las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en la esfera política, civil, laboral, económica, social y cultural en el desarrollo de los artículos que corresponden de la Constitución, que son el 9.2 y el 14 de la Constitución, como digo, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. ¿Vale? En el apartado 2 de este artículo 1 dice: la ley establece los principios de actuación de los poderes públicos, regula los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores públicos y privados toda forma de discriminación por razón de sexo. ¿Vale? Esto hay que saberse. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Dice: todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones establecidas en esta ley serán de aplicación a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, subrayo lo de territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, no tiene por qué ser español, pero si está en territorio español se le aplica la ley, domicilio o residencia. ¿Vale? Bien. Título 1. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Importante. Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico. Principio informador del ordenamiento jurídico. Muy importante. Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y del empleo público, se garantizará en los términos previstos en la normativa aplicable en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional y en la promoción profesional y en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas. ¿Vale? No constituirá discriminación en el acceso
al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituye un requisito profesional esencial y determinante siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. ¿Vale? Importante esto, ¿vale? Artículo 6. Discriminación directa e indirecta. Y dice: se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en la que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. ¿Vale? El ejemplo de la maternidad. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en la que en una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a otras personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Esto sería, por ejemplo, el caso de las pruebas físicas a una oposición, si las marcas fuesen las mismas para hombres y mujeres. ¿De acuerdo? En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón de sexo. Artículo 7. El acoso sexual y acoso por razón de sexo son cosas diferentes. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta ley, constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. ¿Vale? Acosar a una persona solamente por el sexo que tiene, masculino o femenino. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. Vale, hacemos aquí la primera pausa.